Las de Gas Radio. Y hoy aquí en Luz de Gas Radio estamos con la directora de la película Mujeres, Marta Layana. Buenas, Marta. Hola, buenos días, ¿qué tal? Se dice mujeres, ¿verdad? Sí, lo has dicho muy bien, Mujeres. Perfecto. Y además una película que viene ya cargada de éxito antes de estrenarse en España. Ha triunfado en el Festival de Shanghái, premio especial del jurado y mejor fotografía, que es alucinante, de verdad. Lo que es la fotografía es alucinante. También en la Seminci, premio del público y Espiga Verde. Y ahora está llegando a las salas de cine. Precisamente esto estamos grabándolo unos días antes de que empiecen las presentaciones y suponemos que Marta estará ahora más nerviosa que nunca, precisamente. Muy especial, ya que Luz de Gas Radio lo hacemos desde Sevilla, y el 4 de enero va a haber una presentación, un estreno muy especial en Avenida 5 Cine, en la Sala 5, en Marqués de Parada 15. Para los que son de aquí, conocemos de más la sala, Avenida 5 Cine, y además con una serie de entradas limitadas, y que mejor que la vayan comprando cuando antes. Precisamente donde tenemos la entrada vamos a poner un enlace a donde se pueden ir comprando en la página web o en la plataforma Cine4You. El 4 es un número 4, y buscando el estreno de Mujeres en Sevilla, desde ahí las podéis comprar bastante económica, es a 5 euros y tienes garantizada tu plaza, además con un estreno de lujo donde estará Marta Layana, porque va a haber una oportunidad y no sabemos si va a haber más sesiones. Es un estreno muy especial, Marta, aquí en Sevilla, ¿no? Sí, como dices, es un estreno único, en principio es un pase único, y estaré yo haciendo la presentación, luego estaré haciendo el coloquio para todas las preguntas y la conversación que se genera después de ver la peli, que siempre es muy rica, es muy nutritiva, porque ahí hay un intercambio de impresiones entre lo que les llega al público, a los espectadores, y estoy ahí yo también como para responder dudas y un poco contar el proceso, y que yo creo que siempre es interesante en películas así tan artesanales o tan independientes, tener ahí a la persona como creadora, ¿no? Y creo que puede ser muy enriquecedor. Y esto será el 4 de enero, como has dicho, a las 8, creo. Es a las 20 horas. A las 20 horas en Avenida 5 Cines, Sala 5. Sí. Y es una plataforma que se llama Cine4You, que yo la verdad es que es la primera vez que lo hago a través de aquí, pero sí que hay como tienen que venderse 20 entradas para que el evento siga en pie, y es como cine autogestionado, por así decirlo. Es verdad que si luego no se venden, el dinero que la gente haya pagado se devuelve, pero bueno, son 5 euros creo que por entrada, y yo creo que ojalá lleguemos a 20 entradas para poder estar allí en Sevilla presentando la película, claro. Pues sí, además aquí yo creo que en tierras tan calurosas como esta, meterse en esos paisajes todavía nos pone los pelos más de punta, porque es una aventura constante en cada montaña, cada fotografía que se ve. Es como decir, quiero estar ahí, quiero conocer ese paisaje. Ahora que queremos todos huir un poco de las grandes ciudades, o por lo menos tener un sitio secreto en alguna parte, desde luego los paisajes que presentas, la vida que presentas en esta película, se nos antoja conocer, ¿verdad? Sí, bueno, claro, yo llevo pues desde que empecé a finales del 2019, en realidad a principios del 2020 fue el primer viaje que hice para investigar ya y para empezar a preparar el guión de la película, que eso fue antes de la pandemia, enero de 2020. Y claro, yo a partir de ahí empecé como a vivir periodos en Asturias para investigar y hacer todo el desarrollo. Entonces sí que entiendo que desde allí lo veáis como algo muy exótico casi, pero yo ahora mismo me iría a Sevilla, también te lo digo.
varoneles madreñes y el que les llevó decía no me valen son pequeñes. Mucha magia en esta película, es un poema constante. Esos espejos que rondan por los montes, ¿a dónde nos llevan? Sí, mira, esto me gusta como que identifiques ese tono más mágico, más poético de la película, porque para mí sí que era muy importante que estuviera y que no solo fuera algo narrativo, sino que fuera también como un viaje más sensorial, más poético y que también gracias a la música, ¿no? Se consigue, pero hay muchas imágenes que vienen como no sé, de repente de intuiciones o de una manera de crear más poética y menos narrativa. Y lo de los espejos, la verdad es que cuando la gente me pregunta, a mí me gustaba mucho la idea esta de que sobrevuela la peli de lo que desaparece, lo que se está perdiendo, lo que está pero no está, que es un poco bueno, la tradición y todo este mundo, ¿no? que está desapareciendo. Por eso también hay mucho juego como con la niebla, con bueno, todo lo que son imágenes de la búsqueda y del no encontrar y de no ver. Entonces, relacionado con esto, de repente, pues como el hijo de uno de los personajes de Constantina, el hijo de Constantina, era cazador, me gustó la idea de que si en vez de los hides de los cazadores, que hay veces que son pues pantallas, si fuera un reflejo, ¿no? Luego, investigando, vi que es una técnica que se debe de usar en Estados Unidos, de que se pongan con los espejos. Pero a mí me parecía muy poético porque jugaba mucho con la imagen esta de repente, esta magia y esto como del juego de lo que desaparece. También da un poco de... Es muy poético, pero también tiene su parte súper dramática, porque llegué a pensar en un momento, no sé si estos son lo que dices tú de América, que se utiliza para engañar los animales, para cazarlos, que a mí me da una pena horrorosa, pero bueno, en fin, ahí queda, porque es dura la película, pero es un auténtico poema. Y lo que se dice que es un documental, pero es un peliculón. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con la diferencia de documental y ficción, porque al final ambas son una película y yo creo que hay una tendencia a que cuando la película tiene elementos de la realidad se le llama documental solo por eso, pero en realidad está tratado como una película de ficción más que como un documental observacional. O sea, ha habido un trabajo previo de investigación, de conocer a los personajes, de escritura, de trabajar el guión por actos, igual que se trabaja como bueno, más una estructura de ficción, y sí que hay personajes que se interpretan a sí mismos con ciertas licencias, pero luego hay otros que no se interpretan a sí mismos. Por ejemplo, Carmina Iriarte, que es la mujer que interpreta a Constantina, sí que es una mujer que es la última mujer que sabe este romance tan antiguo que se canta en un momento muy bonito de la película, pero, por ejemplo, esta mujer no vive con Nadia, que es la cuidadora, y Nadia, por ejemplo, sí que es cuidadora, pero nunca ha cuidado a Constantina. Entonces, a mí también me genera como que se le llame como documental. Creo que no se queda ahí, creo que es una película en la que es un híbrido. Hay cosas de la realidad y cosas de la ficción, y que están todas como cosidas para que de una manera orgánica vayan fluyendo. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge Mujeres? ¿Desde una anécdota? ¿Nace de la cabeza de Raúl, desde tu cabeza? ¿O tiene un contexto real? ¿Cómo fue? Pues fue como una mezcla de coincidencias, porque yo había trabajado previamente con Raúl Refri en mi primera película, que es Ojos Negros. Él hizo la banda sonora. Yo le conocí a él como
como cualquier persona que, como fan, o sea, sí, escuchaba su música. Y es verdad que hubo también una casualidad bonita que yo mientras estaba montando Ojos Negros, que fue un montaje muy largo, descubrí unos discos que me gustaron mucho de Raúl, que eran instrumental de guitarra y así más experimental, que se llaman Hayalai, y luego hizo la otra mitad con Isaac y la Cuesta, eh, también como continuación. El caso es que yo unía su música a mi película, pero no estaban unidos, era solo que yo estaba escuchando en esa época mucho esos discos. Y entonces cuando llegó el momento de la banda sonora, dije, jolín, pues yo qué sé, tampoco lo veo tan inalcanzable, pero es verdad que era muy difícil porque ya había trabajado con Rosalía y ya tenía como un cierto estatus que igual pensaba que podría ser más difícil acceder a él, pero le escribí un mail, le conté sobre el proyecto y le mandé como el montaje que teníamos y le encantó y decidió meterse de una manera como muy, muy bonita y muy generosa a hacer la música. Y entonces desde ahí empezó como una amistad y fue cuando estrenamos Ojos Negros, que fue en 2019, él justo a la vez estaba haciendo la producción musical del disco Manual de Cortejo de Rodrigo Cuevas, que es el asturiano quizás más famoso a día de hoy. Y entonces Rodrigo le fue enseñando a Raúl como todas estas mujeres y toda esta tradición y todo este folclore que hay en la zona. Y entonces fue cuando Raúl me contó de, jolín, creo que tu sensibilidad encaja mucho con esto, deberías como investigarlo porque igual podemos hacer una película juntos. Y fue a raíz de este comentario que a mí me generó ahí como una semillita que se fue haciendo grande a medida que me empecé como a obsesionar, porque yo no tenía ni idea de que en España a día de hoy había lo que se llama tradición oral, que son cantares, romances y leyendas que tienen más de 500 años de historia y que han pasado oralmente de madres a hijas, ¿no? Y que han llegado hasta el día de hoy y ya no tienen más sucesión, por así decirlo, porque los hijos y las hijas de las protagonistas, por ejemplo, no han querido, tampoco hay que culparles a ellos, pero es verdad que la sociedad yo creo que ha generado que eso ya no se, en la generación de lo que vendría a ser sus hijos, no se viera como algo importante. Y entonces se ha quedado ahí como un poco relegado y yo cuando me enteré dije, jolín, pero esto hay que grabarlo antes de que se pierda. Es un pensamiento un poco inocente porque luego al investigar vi que sí que estaba grabado, pero grabado desde un punto de vista académico, desde un punto de vista como más, por así decirlo, etnográfico, y entonces existían todos archivos orales de esta tradición grabados desde los años, creo que en los años 60 fue la primera persona que vino desde fuera, Alan Lomax, que es un americano que vino a grabar toda la tradición oral española. Y la música, y tienen unos discos y un archivo increíble. Y luego no fue hasta 20 años más tarde o finales de los 70 que empezaron como a retomarse estas grabaciones, cuando ya veían que eso era algo como que se iba a perder. Y hasta el día de hoy que hay mucho resurgimiento pues con la música contemporánea de ahora que utiliza la música tradicional, ¿no? y que la reactualiza. Entonces fue un poco a raíz de esto que yo me empecé como a obsesionar y empecé como a querer descubrir, porque yo creo que sí, ha sido una película que es como a mí me gusta hacer cine, que es de cuando me obsesiono por algo o me genera mucho deseo de conocer y mucha curiosidad, ahí es cuando para mí es el terreno bueno para empezar a pensar. No soy como no me considero como una directora o una guionista que tienen como muchas como ideas, ¿no? Es como que necesito involucrarme mucho en lo que quiero hacer para que al final te tienes que enamorar mucho. Son 4 años de tu vida, puede salir bien, puede salir mal y tiene que haber ahí una pasión, sí.
Marta, ¿el guión lo hiciste tú? ¿Cómo lo creaste? ¿Cómo Sí. decidiste contar esta historia? Porque la verdad tiene mucha intriga, tiene morbo, tiene como Raúl, bueno, sin contar nada, pero cómo Sí. Raúl va llegando a la casa, ese misterio, esa casa que es un alucinante, que dices tú, yo quiero esa casa con otro colchón, con otros colchones y otros muelles, pero quiero esa casa, por favor, quiero algo así. Para mí, aunque no tenga televisión, me quiero ir a pasar una temporada allí o a vivir. Es que yo estoy en esa época un poco ahora, ¿eh? Sí, sí, te veo que te necesitas un viaje, eso seguro. Un viaje de cualquier tipo, pero un viaje. ¿Y cómo lo construyo? ¿Cómo decides contarlo para que tenga ese misterio? Porque lo que nos estás diciendo, claro, es algo muy normal así, pero después tú lo cuentas con una emoción después en la película que es increíble, nos atrapa. Mm, Pues el guión de esta peli fue como un trabajo un poco más distinto de lo que vendría a ser, bueno, muy distinto de lo que vendría a ser un guión de ficción, ¿no? Porque al final lo que yo quería es que las protagonistas fueran realmente las últimas mujeres guardianas de esta tradición, y entonces aquí había el problema principal que hemos tenido con la película, que es que son mujeres muy, muy mayores que apenas cuando yo hice este viaje en enero de 2020, todo el mundo me decía, llegas muy tarde, ya no, esto tendrías que haber hecho la peli 10 años antes, ya no hay tantas, quedan literalmente pues 4 o 5 y cada día, cada mes. Es que yo tenía una lista y que era una especie como de casting previo que había hecho online porque había investigado testimonios de ellas y tenía una lista para ir a conocerlas y llegabas y era como acaba de fallecer Oh. o estaba muy enferma y está en el hospital. Era como un clima muy triste de llegas tarde, llegas tarde. Y a mí eso me cambió un poco la idea de la película porque yo lo había romantizado al principio cuando lo estudiaba desde mi casa, y a mí me cambió la idea de la película y dije, vale, es una película sobre el llegar tarde, ¿no? Esta sensación de Sí. que no se te está escapando algo, y este sentimiento está muy reflejado en el personaje también de Raúl, ¿no? Que es esa búsqueda que no encuentra y que todo como que parece que se le escapa. Entonces, yo, por así decirlo, definiría que la idea de la película, hay como 3 puntos clave para mí. El primero era que tenía muy claro el final, esa idea de que al final la tradición, la que la guarda es la persona que viene de fuera, porque creo que eso era como un pensamiento, bueno, como una idea que me resultaba más revolucionaria, porque también hay un tema en toda la idea de la tradición y todo, que parece que tengas que ser puro, y la pureza de la tradición y tal, pero así no se conserva, ¿no? Y que al final el elemento de la cuidadora, que es migrante, que viene de Rumanía y que es la que cuida de nuestros mayores, porque nosotros no podemos cuidarlo por otros temas, sistema y bla, bla, pero me parecía como algo muy, muy potente. Entonces yo eso sí que lo tenía como muy claro, que también viene implícito el cuidado de las mujeres, ¿no? En realidad es mujeres, son mujeres, los hombres los personajes de los dos hombres son como mucho menos, bueno, trascendentes, por así decirlo, y los cuidados radican en las mujeres, tanto de Elena hacia su hermana como de Nadia cuidando a Constantino. Y entonces eso eran para mí estas dos cosas, la idea de algo que desaparece y llegar tarde, y la idea de cómo la tradición se entiende como algo de pureza, pero no es la manera de que se quede a día de hoy. Pues me parecían como las dos ideas fuertes. Y entonces a partir de ahí empecé como a hacer todo el casting y duró 1 año y medio de viajes yendo a Asturias, conociendo a las mujeres, gracias también a figuras como Rodrigo Cuevas, que me ayudó un montón desde que supo que quería hacer esto, y por ejemplo también José Ambas, que es un etnomusicólogo también asturiano, que eran los que me iban como presentando a las posibles mujeres porque ellos ya las conocían. Y entonces así fue. Luego empecé como a tener seguras a las mujeres que quería para la peli por sus historias y por cómo yo veía que iban a reaccionar al dispositivo del rodaje, y acabé escribiendo el guión en junio del 2021, creo, sí, con esto ya mucho más cerrado,
con el casting cerrado y luego fue ya el rodaje, pero sí, fue una construcción muy a fuego lento y muy de querer hablar de estos temas y luego cómo hacer que la realidad de estas mujeres entre en ellos. Y has hablado de dos momentos, o digamos dos puntos de la película importantísimos, como el del llegar tarde y que la tradición continúe en la cuidadora, que lo retrata de forma brutal. Hay una ventana que al final ya de la película, cuando está llegando Raúl, donde no hay nadie detrás, que es algo alucinante, un plano tan sencillo y tan fuerte. Y al principio hay contando un poquito de la película, pero para que entren ganas de verla también, ¿eh? Sí, sí. Y después hay un algo al principio cuando la cuidadora quiere transmitir a, no sé en este caso si era Constantina o Irene, la que cuida la Sí, señora rumana, Constantina, que ella quiere contarle y Constantina en un principio como reacia, como que diciendo a ella no porque no es de aquí. No sé si hay algo de eso. Sí, para mí el arco del personaje de Constantina y la relación que tiene con Nadia era ese, ¿no? Al final es una mujer mayor que está acostumbrada pues a estar con su familia y solo con su familia. Lo que pasa es que ahora está sola porque su familia no está allí para ella y tiene la relación con esta cuidadora. Y entonces para mí la historia era de cómo desde esta mirada hacia la cuidadora como alguien externo y extraño y con la que no se quiere relacionar porque la ve como ajena, al final se da cuenta que es la única que está allí cuidándola y que al final es su familia y hay esa recompensa, por así decirlo, ¿no? Esa apertura y de enseñarle lo único, lo más preciado que sabe, que es el romance, que al final son sus recuerdos y su memoria. Y esto sí que para mí era como también algo muy clave antes de conocer a los personajes. Era algo como que era una historia que me apetecía mucho contar, porque sí que es verdad que hay veces que yo creo que lo hemos podido ver todos, ¿no? En nuestras abuelas o abuelos que tienen comportamientos a veces un poco racistas, ¿no? Por también de lo que han vivido y todo, pero que me parecía como bonito trazar esa relación de cambio, ¿no? Entre ellas. Y luego ya cuando conocí a Nadia fue como un milagro. O sea, cuando la conocí y vi que tenía muchísimas ganas, que además sabía cantar, que le interesaba muchísimo todo el tema de las canciones populares, que ella también tiene todos esos recuerdos a través del cante en su país y tal, fue como, es que eres tú el personaje, es como si ya te hubiera conocido y ella también lo sintió así y fue como fue muy bonito. Los campos de Malverde se pasea una romera con dos hijas por la mano, Blanca Flor y Filomena. Por detrás va don Sánchez, le pidieron a ella, le pidieron la mayor y le dio la más pequeña. Cuando el cuerpo era chica, de tiempo era la primera. Se casara y se velara, lo llevaron a su tierra. Pasaron 7 años sin volver a ver a su suegra. De las 7 para las 8, sin volver a hablar con ella. Unos días a mi suegra, he venido, no era buena. Lo primero que pregunta, si Blanca Flor queda buena. Blanca Flor sí queda buena, por cierto, mano de una partida.
y al final cuando está cantándolo es precisamente, parece que está cantando los de su infancia, los que ella recuerda de Rumanía, es como cantar los de allí, es verdad, al final vivimos en un mundo global que por qué van a ser tan distintos, ¿verdad? Tendrán su distinta cultura, pero lo que es el corazón y los recuerdos, el sentimiento que estaba poniéndole desde luego, era como si lo conociera de toda la vida, los cantes. Sí. Es impresionante la actriz que lo hace, Sí. de brindarle algo. Nadia Katana, sí, es que tiene mucha emoción, tiene mucha sensibilidad, y entonces como que fue muy fácil trabajar con ella porque a la hora de dirigirla era muy fácil encontrar el punto donde podíamos como conectar. Y luego también lo que dices que es verdad que al final suena muy típico, ¿no? Pero la música es como traspasa fronteras, une de una manera como muy primitiva, y al final siempre ha estado ahí. Yo creo como que por eso consigue como emocionarnos como un canal tan rápido. Al final cuando ganamos en Shanghái los 2 premios, yo alucinaba de que les interesara una peli en China, en Shanghái, tan local, como en plan que cuenta una historia como tan concreta y tal, pero luego te das cuenta que es que al final allí también les está pasando lo mismo, y es la manera como que tienen también de conectar con eso que se está dejando atrás también allí, ¿no? Toda la cultura de nuestros antepasados. Pues seguimos aquí hablando en Luz de Gas Radio con Marta Layana, directora de la película Mujeres, que se va a estrenar cuando estemos emitiendo el podcast. Se está estrenando ya en Madrid y Barcelona, y llega a Sevilla el 4 de enero, y a través de la plataforma, bueno, hay una página web directamente que es el número 4 you.es, vamos, cineforyou.es. Ahí, desde ahí pueden, si buscan Mujeres, se pueden ver la ficha de la película y además comprar, porque estamos llegando hay que llegar a un mínimo de 20 para que se estrene, y lo vamos a conseguir, por supuesto, porque Sí, además sí. es una ocasión única, además de disfrutar de Marta, una ocasión también increíble, única, además de disfrutar de la música de Raúl Refri. Hace la banda sonora, toda esta música de las que ellos investigan en Asturias. Él hace una recreación para traerlo hasta ahora mismo. En cualquier coche, creo, de cualquier chaval pueden estar escuchando perfectamente algunos de los temas que suenan en la película. Sí, la idea de la banda sonora era un poco esto, ¿no? Como coger los temas, es un poco la misma idea de la peli, ¿no? Al final, coger los temas y las canciones populares, pero revisitarlas desde una perspectiva actual y desde una perspectiva contemporánea. Entonces también en eso Raúl es un artistazo, y siempre trabaja también muy desde ese punto, ¿no? Desde el cómo hacer que no se quede como algo caduco, sino como la lectura desde a día de hoy sobre algo del pasado, que es lo que hace que también pues esta tradición continúe. Al final es lo que decíamos, si solo se queda en reductos en los que se vuelve, pues esto al final acaba muriendo, pero en cambio es la manera como de sacarlo hacia afuera. Y ha pasado una cosa muy bonita con la peli, que es un poco de lo que va la idea, ¿no? De que yo al final, yo y Nila, Ona, las montadoras, o parte del equipo que estábamos en rodaje, ya sabemos el romance que canta Carmina de memoria, porque lo hemos escuchado tantas veces que es como, eso ya está, ¿sabes? En nosotros, y eso es una cosa muy bonita de la peli. Después que la han comido en la mesa honrada, después que la han comido en la mesa honrada, después que la han comido en la mesa honrada. Qué bonito, sí, que es algo que es importante, continuar con la tradición a través de este medio, que es
la película. Creo que lo has dicho tú en tus declaraciones. Mujeres es un canto a la belleza de la urgencia, poniendo valor a todas esas mujeres que se llevan consigo tesoros de nuestro pasado, filmando su identidad y su tradición musical, con una banda sonora contemporánea filmada por Raúl Refri. Así de alguna manera nos aseguramos que la transmisión siga, porque si son pocas cosas las que nos pueden salvar de la pérdida de memoria colectiva, una de ellas es sin duda el simple acto de hacer cine. Qué bien lo dices, qué bien lo dices, Marta. Sí, ahora he escuchado en alto, digo, mira, sí lo escribí bien. Y después tienes a Raúl como actor, no sé cómo fue el trabajo con él. Él, cuando le preguntan por esto, siempre responde como que no lo hubiera hecho con alguien más, ¿sabes? Como que es verdad que la relación de amistad que teníamos ya era como un entorno muy cómodo, y luego también porque su personaje era haz de ti. Al final es él y no es él, ¿no? Pero si la gente, a mí lo que también me gusta de esta parte de la película es que tiene una doble capa, de que la gente que conozca a Raúl Refri como músico y le ponga cara va a creer que eso ha sucedido de verdad, sí, sí. Porque al final sabe cómo trabaja y sabe que la gente que lo conoce sabe que trabaja a partir de recopilar todo esto, y luego la gente que no va a leer esa lectura, pero tampoco dificulta el entendimiento de la peli, va a ver que es alguien que viene a buscar la herencia de su abuelo y que a partir de ahí como que se obsesiona, ¿no? Pero sí, entonces era como esta idea de eres tú pero no eres tú, que al final lo hizo como bastante fácil de poder dirigirlo. Y luego también, como es un personaje muy solitario que no tiene contacto con nadie, pues fue una parte de rodar como de las más sencillas, porque era todo mucho más controlado, que con las mujeres sí que eran partes más del rodaje, como mucho más de tener que estar abiertos, de al final también sus necesidades, pues es gente mayor, y era como algo mucho más que teníamos que tener más cuidado, por así decirlo, ¿no? Y ir más poquito a poco. Después la fotografía es otra de las partes, además ya fue premiado precisamente Toni Vidal, que firma como director de fotografía, pero supongo que también en la fotografía cuenta todo el equipo también, los que tienen que poner de su parte para poner una fotografía en pie. ¿Cómo habéis hecho esto? Sí, pues mira, Toni, aparte de ser de mis mejores amigos, es una persona maravillosa que me ha acompañado en el proceso desde el minuto cero. Es como mi compi de aventuras, siempre que tengo alguna idea me acompaña, y empezamos como los dos a transitarla desde cada uno nuestro punto, ¿no? Él pensando en cómo lo hará a partir de imágenes, ¿no? Y más formales, y yo que pienso más en imágenes que en palabras, y yo creo que por eso nos entendemos también con Toni, porque es como un canal muy rápido de entendernos. Y la peli pues la trabajamos desde los primeros viajes, aquel viaje que te he contado de enero de 2020, ya vino Toni conmigo y vinimos con una cámara de 16 milímetros, una Bolex portátil, para ir grabando un poco pues todo lo que veíamos, y a partir de ahí nació como esta idea del blanco y negro, también
por lo que te contaba de que fue un viaje un poco triste, ¿no? De toda una realidad que pensábamos conocer y que ya no. Y siempre la habíamos pensado en blanco y negro. Luego también el final de ese cambio a color, ¿no? Que para mí hace que tenga todo el sentido blanco y negro. Y luego a nivel de planos teníamos muy claro que queríamos como iluminación naturalista, de punto de luz único, de ventana, menos es más, que yo creo que los dos somos muy de esto. Y la importancia de las pieles, ¿no? Y los primeros planos y ver las arrugas, ¿no? de esos rostros, o sea, eso era muy importante. Y en 16 milímetros. Sí, en 16 milímetros parte de la peli. Ajá. La mitad yo creo que está rodada en 16, lo que pasa es que luego está macheado, por así decirlo, para utilizando el mismo grano y como las mismas imperfecciones, luego se lo añadimos a las partes en digital, pero al final, bueno, como bien sabrás, imagino que es muy caro el medio, ¿no? del cine, entonces es una peli que no tiene mucho dinero y tuvimos que hacerlo de esta manera, pero sí, 16 milímetros fue una experiencia de grabar porque hay esta cosa romántica de no sabes. Pues muchísimas gracias, Marta Layana, por estar aquí con nosotros. Quien pueda, por favor, que no se lo pierda en los estrenos que está habiendo ya en Madrid y Barcelona, y los que va a haber, bueno, el que va a haber ya seguro en Sevilla el 4 de enero, que se pueden comprar anticipadamente las entradas en la página web Cine4You, con el número 4, y allí buscando Mujeres pues aparece la opción, porque son entradas limitadas y pueden disfrutar además de escuchar a Marta, que es un lujazo, de verdad, qué manera de ver el cine, de escucharte, de disfrutarte, además de la buena gente que te rodea en esta película. Son tremendos, el resultado, un auténtico poema, y invito a todo el mundo, si me permite, que no se lo pierda. Y no sé si tú quieres decir algo más para despedirnos. Es que ya lo has dicho todo muy bien, no tengo más que añadir, que está muy a gusto y que ojalá que venga mucha gente y poder disfrutar de la peli ahí en Sevilla. Pues muchísimas gracias, Marta, un abrazo muy fuerte. A ti, gracias. Estaba soñando que veníamos varias de segar con la voz en la mano. Eso era antes, pero ahora no. Ni se va a la siega, ni se canta, ni nada. Ya verás cuando viene tu hijo, cómo te va a decir, que estás guapísima. Esto dentro de poco se perderá todo. Antes abrir la ventana y ver la gente cantar. Y ahora no se oye nada. Lars de Gas Radio.